tardes. Les pedimos por favor que pasen a sus lugares. Es para la... Buenas tardes. Por ahí van a estar pasando la lista de asistencia. Les pedimos que pongan por favor su nombre, su teléfono, su número de perito, pero es importante también, aun cuando el recuadro diga lunes, martes, miércoles, les pedimos por favor que pongan su correo electrónico. Nosotros, de acuerdo a la nueva reglamentación, uno de los requisitos es el comenzar a crear un expediente digital con los antecedentes de cada perito y su historial. Entonces, necesitamos por favor que las personas que están ya revalidadas, los que puedan pasar a la dirección, ir pasando a la dirección a revisar su expediente, ver que esté completo y si no, complementar la información, por favor, porque desgraciadamente nos encontramos con el expediente, a veces le falta algunos de los. Vamos a tratar nosotros de hacer una revisión de los que están aquí ahorita y podemos pasar una relación. Sin embargo, pues tenemos mucho trabajo, no sabemos si alcancemos. Si ustedes saben, tienen conocimiento o pueden pasar a la dirección de una vez aquí con el arquitecto, con el ingeniero, perdón, Adriana López, por favor pasen para allá con ella para realizar su documentación. Por aquí, en la terracita, hay cafecito y hay pan. Si alguien gusta pasar, igual, les van a estar ofreciendo, por supuesto, con un costo. Y en la parte de atrás tenemos agua. El día de hoy vamos a tener 3 expositores y vamos a empezar con el ingeniero Marco Antonio Campoy. Marco Antonio Campoy, para ver el reglamento de extracción y relación de terrenos, porque son movimientos de tierra. Entonces vamos a dar, va a iniciar él, posteriormente viene otra ponencia de 1 hora, tomamos 15 minutos de receta, continuamos las 12 de la noche. Ok, gracias. Gusto en saludarlos a todos en este curso de capacitación en base a la nueva normatividad, los reglamentos publicados el año pasado y la oportunidad que me da la LAB de platicar con ustedes en relación al reglamento de extracción, excavación y nivelación de terrenos en la ciudad de Tijuana. Yo me tocó el inicio de participar en el área de fraccionamientos al inicio de la aplicación de este reglamento. Y bueno, a través del tiempo pues hemos visto que la aplicación ha rendido sus frutos, ¿no? Ya hemos ido mejorando en la vigilancia y la supervisión de la aplicación de este reglamento. Entonces iniciamos pues con alguna remembranza, fotos del archivo histórico de Tijuana, y pues vemos que las crecidas y las avenidas
Tijuana. Este es el Puente México. Pues bueno, data de 1916 y es de las primeras lluvias documentadas que están en el archivo histórico de nuestra ciudad. Aquí vemos, continuando con el impacto que tienen las inundaciones en Tijuana. Las lluvias más recordadas pues son de diciembre 92, de febrero 93, en la cual pues hubo algunas muertes ocasionadas por este fenómeno que se presentó y que ya estaba empezando a documentarse, lo que es el llamado fenómeno del Niño, ¿no? Entonces pues hubo una pérdida de 30 personas estimado. Y bueno, lo más representativo pues es que ya empezaba a darse, así como el terremoto del 85 en la Ciudad de México, ya había una preocupación por la atención a los desastres naturales, ¿no? Entonces, todavía estos recuerdos, ahora que ha estado presente las lluvias, nuevamente con el fenómeno del Niño, pues lo volvemos a recordar este tipo de eventos, ¿no? Como dato fue pues, el 6 de enero de 1993 fue la precipitación de 30 milímetros, más de 1 pulgada en un evento de media hora, ¿no? En ese sentido pues ya han pasado 23 años de ese evento. Se estima actualmente que 3.000 familias se encuentran vulnerables en zonas de alto riesgo. Seguimos careciendo de infraestructura porque la ciudad tiene un dinamismo de crecimiento en todos los sentidos que pueden conocer. Como dato también anecdótico, tenemos que en 1980, pues en esas lluvias que se presentaron, hubo 200 fallecidos y 20.000 damnificados en estimación. Vamos a brincar un poquito. En el 83 tuvimos nuevamente lluvias, hubo 8 fallecidos, 7 viviendas dañadas y alrededor de 2.500 damnificados. Del 92 al 93 se estima que hubo 8 fallecidos, creo que estoy tomando el dato. El 6 de enero de 1993 comenzó un temporal que en 2 semanas arrojó sobre la ciudad un total de 210 milímetros de lluvia. Lo representativo pues fue los rebajes en laderas y la falta de vegetación que causaron derrumbes con los cortes realizados, en el cual en aquel entonces pues no había un control adecuado para esto. Aunado al crecimiento habitacional que había pasado de 429.000 a 800.000 habitantes de la ciudad de Tijuana, con un crecimiento muy dinámico. Las muertes, pues, el dato correcto son alrededor de 37 muertes, y bueno, ya se pudo cuantificar los daños, que fueron alrededor de 40 millones de dólares, y que bueno, ahí el gobierno federal jugó un papel muy importante, así como la ciudadanía y el gobierno estatal y municipal. En 1998 hubo 7 fallecidos, 300 viviendas dañadas y 8.000 damnificados. Y bueno, podemos encontrar estudios hechos por el Colegio de la Frontera Norte que informan sobre lo sucedido con el fenómeno presentado del Niño, ¿no? Para ello, el Palacio Municipal, he preguntado si han visto esa placa, pues muchos se preguntarán dónde está.
está en la rampa, a un costado de la rampa de los minusválidos, y bueno, fue una medalla al mérito cívico a la comunidad tijuanense por el decidido apoyo a sus hermanos en desgracia durante las lluvias de ese año, ¿no? Entonces es una remembranza en el cual pues ahora sí que enaltece que la solidaridad de los tijuanenses está por encima de todas las diferencias, ¿no? Entrando de lleno al reglamento para la excavación, extracción y nivelación de terrenos en la ciudad de Tijuana, ese fue publicado aunado a esta problemática de la lluvia, del fenómeno del Niño. Bueno, se dio a la tarea de armar mesas de trabajo, una en la atención a la desgracia y otra en la cuestión técnica. Entonces, no teníamos un instrumento en el cual pudiéramos llevar a cabo el control de los cortes en la ciudad de Tijuana. Entonces, el gobierno municipal en ese entonces llevó a cabo dinámicas para aterrizar con mesas de trabajo un reglamento que controlara este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, el 25 de junio de 1993 se publicó en el periódico oficial del gobierno del estado. Y bueno, ¿cómo está estructurado el reglamento? Y básico, tiene alrededor de 43 artículos, con 3 capítulos y unas disposiciones transitorias. Y bueno, en primer parte habla de las disposiciones generales, en lo segundo habla de las atribuciones, las licencias, los permisos, las especificaciones y los requisitos generales que se deberá cumplir para obtener una autorización por parte de la DAO. En el capítulo tercero habla de las partes de las sanciones, los recursos administrativos, y ya en la última parte habla de las disposiciones transitorias. Y bueno, me voy a permitir leer el motivo del reglamento, el objeto, y en su parte segunda que menciona que derivado de las recientes precipitaciones que se presentaron, que en volúmenes extraordinarios se dejaron sentir en la entidad, provocando una serie de daños y pérdidas tanto humanas como materiales, y que agravaron los efectos en virtud de las actividades constructivas, y que en razón de la topografía que presenta la ciudad de Tijuana, que realizan por parte de personas físicas y morales, cuya actividad consiste en la preparación y adecuación de los terrenos urbanos para el desarrollo de áreas habitacionales e industriales, provocando con ello un volumen importante de material sólido que en épocas de lluvia es arrastrado por las corrientes que se forman hacia las partes más bajas de la ciudad. Y bueno, en ese sentido se trabajó también en crecer en la infraestructura que no se contaba en ese momento en la ciudad. El capítulo primero, entrando ya de lleno al reglamento, bueno, ahí menciona dónde quedó publicado, y el objeto es, el propósito del reglamento es salvaguardar la vida, los bienes y bienestar públicos, fijando normas para regular las excavaciones, las extracciones y la nivelación de los predios, tanto públicos como privados. Su alcance del reglamento es general, de aplicación en todo el municipio de Tijuana, y que queda sujeto a disposiciones de todas las personas físicas o morales, públicas o privadas, que realicen este tipo de trabajos. El artículo 3 menciona lo que es la normatividad, y que fija las reglas y normas que deberán sujetarse a este tipo de trabajos. El artículo 4 menciona que los requisitos que deberán cumplir las licencias que se tramitarán ante la Dirección de Administración Urbana, y en ello manifiesta que sí y que no aplica para solicitar una licencia. En este caso, en el primer inciso, menciona
que la nivelación de zonas aisladas integradas, si no existe peligro aparente para propiedades públicas o privadas, pues no requerirá el permiso correspondiente. Para el fracción 2, las excavaciones bajo el nivel de piso para sótanos y cimentaciones de un edificio, muros de contención u otra estructura autorizada mediante una licencia expedida, esta excepción no incluye los rellenos realizados con material procedente de tales excavaciones y limita que una altura libre no podrá estar apoyada a 1,50 m al terminarse dicha estructura. Obviamente las excavaciones en las fosas de los cementerios no está excluida para obtener una licencia. En la fracción cuarta menciona sitios de disposición de residuos sólidos que están previamente autorizados bajo normas o reglamentos diversos, y esto pues, le aplica los reglamentos ambientales. Para excavaciones de pozos, túneles y acometidas de servicios públicos. Fracción cuarta, para excavaciones exploratorias o sondeos realizadas por instituciones públicas bajo la supervisión de ingenieros de suelos o ingenieros geólogos. No se requiere tampoco permiso. Para excavaciones que tengan menos de 60 centímetros de profundidad o no generen taludes en corte mayores de 1,50 y con pendientes de 1 a 1,5. Fracción octava, los rellenos con espesor menores a 60 centímetros colocados sobre el terreno natural con pendiente menor que 5 por 1 vertical. Entrando a la cuestión de riesgo, la autoridad, a su juicio, cualquier excavación, relleno, terraplén existente en terrenos públicos o privados que lleguen a construir, que lleguen a constituir un riesgo para la ciudad o para los habitantes del municipio de Tijuana, para que ponga en riesgo el propietario del predio, del terreno que se ubique tal ubicación o relleno, o la persona o agente que tenga control, tiene la obligación de reparar los daños que pudiera ocasionar. Y bueno, artículo 6 habla de las definiciones, entre ellas pues a la autoridad, quien está representada por el presidente municipal, director de desarrollo urbano, el director de la DAO, el director de obras públicas y reglamentos municipales. Vienen una disculpa por el pánico escénico, son demasiados y ahora sí que imponen estar platicando con ustedes, pero vamos saliendo adelante, una disculpa. Las definiciones también contemplan la certificación, la compactación, lo que es quién es la dirección, las erosiones, excavaciones, que habla de la ingeniería civil, concepto, ingeniería geológica, ingeniería topográfica, ingeniero topográfico, ingeniería de suelos, ingeniero civil, geólogo, suelos y demás conceptos que conllevan realizar los trabajos de terracería. Capítulo segundo. ¿A quién le atribuye el otorgamiento de las licencias, los permisos, las especificaciones para realizar los proyectos y requisitos generales que deberá dar cumplimiento al momento en que uno solicita una licencia de movimiento de tierras? Y bien, habla de las autoridades, de las facultades, la fracción primera de conceder, negar, prorrogar o en su caso cancelar la licencia que se contrae al contenido en el artículo 4. Y si regresamos al artículo 4, bueno, pues son las excepciones, ¿no?, en la cual no estamos exentos de solicitar un permiso. Artículo 9,
de los requisitos para licencia, salvo las excepciones señaladas ya en el artículo 4, de la solicitud, y de ella, pues en la fracción primera se identificará, describirá el trabajo que deberá amparar la licencia que se solicita. Fracción 2, describirá el terreno en que se propone realizar los trabajos. 3, indicar qué uso se le pretende dar el suelo a los trabajos. Y bueno, ayer tuvimos la plática en relación a eso. Cuarto, la integración de los planos y especificaciones que se señala más adelante el artículo 11 y señalar el valor del trabajo propuesto, ¿no? Eso es para el cálculo de código. El séptimo, cualquier dato adicional o información complementaria que dentro de lo nacional empuje pertinente a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Eso depende de la ubicación del predio donde se pretenda realizar los trabajos. Bueno, en ocasiones serán en predios federales o estatales o cualquier índole o que crucen por estos predios algún tipo de infraestructura en el cual pues se revisará por parte de la DAO si da cumplimiento, ¿no? Y en qué condiciones se puede autorizar los trabajos de terracero. La información de los planos y especificaciones, y eso se dibujará en una escala sobre tela o papel en calidad adecuada. ¿Qué deberá incluir en los planos? Pues la zona de ubicación, los límites de propiedad, las curvas de nivel previamente realizadas en campo, dimensiones limitantes, los alzados, curvas de nivel, planos detallados de los elementos superficiales o subterráneos que se encuentran, tales como drenajes, muros, intubaciones, presas, cualquier detalle que podamos encontrar en el predio. La localización, especificaciones, se requiere necesariamente un informe de ingeniería de suelos, el cual nos dará los parámetros para el diseño y ahora sí que un paso pues, muy importante para complementar la autorización y su análisis correspondiente por los encargados de realizar este tipo de trabajos. La expedición a la solicitud de planos y especificaciones por un solicitante para una licencia serán revisados por la dirección, también podrán ser revisados por otras oficinas del municipio, que puede ser en las delegaciones municipales en su equivalente también. Hay el artículo 14, cuotas de revisión. Por la revisión de los planos y proyectos de movimientos de tierra se causarán los derechos correspondientes y estos, bueno, pues vienen implícito en la ley de ingresos del municipio del 2016. Y bueno, habla también el artículo 17, lo que son cortes, terraplenes. Y bueno, ahí vemos un ejemplo de la formación de terraplenes y bueno, el análisis que realizará la mejor solución para evitar causar daños será avalado por la autoridad. 19, el artículo 19 de las restricciones que podrán haber en los remates y las patas de los taludes y los cortes y rellenos deberán retirarse de los límites de propiedad y bueno, todo este tipo de que sea necesario para la seguridad de los colindantes y del propio terreno donde se realicen los trabajos. Viene una tabla de pesos volumétricos y ángulos de los taludes que deberán quedar en forma natural. Los drenajes y terraceros, aquí vemos algún ejemplo de cómo deberá realizarse y bueno, esta es alguna solución en ese sentido. Los
los confinamientos de drenaje y subdrenaje en arroyos también podrán llevarse a cabo mediante soluciones que deberán de ir de la mano con los estudios realizados de mecánica de suelos y de ingeniería de suelo. Artículo 26 de la notificación de los incumplimientos y durante el desempeño de su responsabilidad el ingeniero civil, el ingeniero de suelos, el geólogo o el laboratorio encuentra el trabajo que no se está realizando de conformidad a lo establecido, a lo previsto en el reglamento, pues deberán informar de que no se están llevando de la forma autorizada y se deberán llevar a cabo las medidas correctivas correspondientes. Algún punto como peritos que somos, el artículo 27 deberá notificarse, muy importante, que cada vez en el caso de sustitución de responsable de perito, que durante el desarrollo de los trabajos se sustituye cualquiera de los profesionales responsables, ya sea ingeniero civil, ingeniero de suelos, geólogo o laboratorio de control, deberán suspenderse los trabajos hasta que el sustituto haya acordado resolver la responsabilidad de haber sido sustituido. De la supervisión, además de las inspecciones y supervisión que deben realizarse los trabajos en los términos del reglamento, el propietario o representante deberá contratar un supervisor especial que deberá estar presente en la obra durante la ejecución de todas las fases críticas que determine la dirección. Bueno, aquí es un punto, el tema de la supervisión. El ayuntamiento, como todos saben, la plantilla de inspectores pues no pueden estar en todos los procesos de las autorizaciones y bueno, ahí acuden a todos nosotros como peritos responsables para que coadyuvemos en que lo autorizado se lleve de manera adecuada. De la terminación de los trabajos, es muy importante, se deberá informar a la autoridad de la terminación de los trabajos, de las nivelaciones, y la propia autoridad podrá requerir informes adicionales en caso de que exista alguna duda de los trabajos realizados. De la maquinaria y el equipo, este es un punto, un artículo donde se incluyó, y yo creo que todos conocemos de que cada vez que se presentan el fenómeno del Niño y temporada de lluvias, a las personas o a las físicas o morales que tengan equipo y maquinaria, pues apoyen en labores de limpieza para, ahora sí que los daños que se presenten en la ciudad, bueno, pues coadyuven en las labores de limpieza. De las sanciones y recursos administrativos que tenemos a la hora de que la autoridad nos requiera entre una sanción de no haber realizado los trabajos de conformidad a lo autorizado. Y bueno, el artículo 34 vienen 4 fracciones en lo que podrá aplicar la suspensión de la obra, la cancelación de la licencia, multa, y ya en un punto extremo pues llegaría hasta el arresto, ¿no? Y bueno, los demás artículos hablan en ese sentido, y la multa superior es de 50 a 500 salarios mínimos vigentes en la entidad. Cada salario es 7304. También hay recursos de revocación y estos deberán de interponerse por escrito y no estará sujeto a ninguna forma especial. El artículo 43, contra las resoluciones emitidas por la dirección,
resolviendo los recursos de revocación. Cabe el recurso de revisión, el cual deberá plantearse ante la Junta Municipal de Controversias, o en su defecto ante el presidente municipal, el cual se interpondrá en los términos de revocación conforme a lo previsto en los artículos 171, 172, 73 de la Administración Pública Municipal. Las disposiciones transitorias, pues ya es lo establecido que firma en aquel entonces las autoridades municipales. Y bueno, como complemento a este reglamento, de que las reglas no estaban muy claras, se emite las normas complementarias publicadas en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 2 de abril de 1999, y que es un instrumento que sirve a la par para la cuestión del propio reglamento, que no se contaba con. Y fue un periodo de 6 años en el cual se complementó este ordenamiento. En sí, el objeto de las normas técnicas es normar la planeación del proyecto, así como la construcción, modificación, mantenimiento y de las terracerías en espacios públicos y privados. Y bueno, tiene sus alcances y sus fundamentos que nacen en el propio reglamento. Para la cuestión de los cobros y derechos que hay que cubrir, la Ley de Ingresos del municipio de Tijuana para este año contempla hasta 2 revisiones, y eso equivale a hasta 10,000 metros cúbicos por 29.7 salarios mínimos vigentes. Si rebasamos ese volumen, se pagará un excedente por cada metro cúbico de .305197, y bueno, ahí esa fórmula fue consensuada en 1993 en relación a la cuestión de las visitas que se harían en campo, el costo por emitir la licencia correspondiente, y bueno, en ese sentido el costo de gasolina y traslados de los inspectores. Para revisión y análisis de proyecto y licencia de nivelación de predios fuera del centro de población, tiene un costo adicional. En ese sentido son 30.03, y por el metro cúbico es el mismo factor. Esto habría que agregarle al final 30% de impuestos municipales. Por revisión, análisis de proyecto y licencia para el movimiento de tierra en predios fuera del centro de población, equivale al 30.03. Por revisión, análisis de proyecto y licencia de regularización, aquí es que la autoridad haga una visita de cortesía, tiene un costo adicional. Aparte de los 15.40 veces, se agregará el correspondiente de los incisos B y C. Para prórrogas, y en el caso de nuestro programa de obras, si no se complementó los trabajos realizados, bueno, en ese sentido hay la facultad de solicitar una prórroga por el mismo tiempo previamente con el programa de obra correspondiente. Los formatos, bueno, en la parte de arriba les pongo donde pueden obtener los formatos y los reglamentos de los que estamos hablando. Ese es el link de los reglamentos y los formatos en la página del ayuntamiento. Para armar un proyecto
presentar ante la DAO para que sea analizado. Bueno, pues eso puso un ejemplo de cómo deberá complementarse y bueno, presentar a plano de curvas de nivel natural, plataformas y rasantes en vialidades y en los lotes resultantes. Ese es para un ejemplo de un fraccionamiento. Las curvas generadas del proyecto, cómo quedaría modificada la topografía una vez hecha la propuesta de las rasantes. Y bueno, finalmente los perfiles, secciones y volúmenes en el cual estamos proyectando y que determina la volumetría final de nuestro proyecto y que en base a esa volumetría pues harán el cobro de los derechos correspondientes. Otras consideraciones dentro de los nuevos reglamentos de edificación para el municipio de Tijuana, que fue publicado el 5 de mayo del año pasado y bueno, que entrará en vigor en este 2016. Hay un apartado ahí, no se nota mucho, pero bueno, en el artículo 252 habla en la sección segunda las obras en laderas y bueno, habrá que ligar el propio reglamento con lo que menciona el reglamento nuevo de edificaciones. También para el nuevo reglamento de urbanización para el municipio de Tijuana, publicado en la misma fecha, deberá observarse que también habla de en el artículo 41, fracción séptima, mencionan los movimientos de tierra para modificación de la naturaleza de la topografía de un predio para su utilización y en ese sentido lo menciona las actividades de trabajos de movimientos de tierra. Otras consideraciones, ya un poquito saliendo del reglamento, es el cambio de uso de suelo forestal, que dependiendo de la ubicación del predio, si este se encuentra fuera de la mancha urbana o en algunos casos dentro de la mancha urbana, pues deberá verificarse que si hay vegetación que cumpla dentro del ordenamiento federal, pues deberá de llevarse a cabo el trámite correspondiente para el retiro o reubicación de especies protegidas, y una de ellas que son muy representativas y que muchos los hemos visto en campo es la guata, y esta lo vemos colocado en los cercos de límites en las carreteras. Es una vara y en ese sentido esa es la planta, la vegetación de donde se obtiene, y bueno, hay que tener cuidado a la hora de remover o de transportarla porque también constituye un delito federal. Y otro muy representativo son las chollas o biznaga, su nombre científico es Pherocactus viridiscens, y también el llevar a cabo la remoción sin dar aviso correspondiente pues también constituye un delito federal. Y bueno, con eso termino mi participación. Muchas gracias por su atención. Si tengan alguna pregunta para el ingeniero. ¿Ninguna pregunta?
Mi pregunta es acerca de los procedimientos. No sé si el reglamento abarca sobre los procedimientos constructivos de excavaciones o algunos sistemas especiales. En las normas, en la reglamentaria sí habla de procedimientos, pero también hay que tomar en cuenta lo que establece y lo que recomiendan los estudios de mecánica de suelos o de geotecnia. Y en ese sentido vienen las recomendaciones y en el reglamento menciona los tipos de suelos y los ángulos que deberán apegarse en el caso de cada proyecto en particular. ¿Alguien más? Sí, nosotros me gustaría mencionar sobre eso de los rebajes y eso. Ahí en la colonia Cacho, nosotros presentando. Sí, mira, ahí en la colonia Cacho han cambiado el uso de suelo, que es habitacional residencial, y están vendiendo muchos condominios. No hay tanto problema con los condominios. El problema es que toda la tierra que están sacando de las excavaciones, no la están echando a la calle. No hay quien los controle. ¿Qué parte, qué dependencia puede ir uno a presentar quejas y eso? Por esos casos, pues, ahorita que estamos hablando de los rebajes y de eso. De los rebajes, en este caso hay una dinámica que se está dando, como mencionas, los cortes en zonas consolidadas y que está regresando a realizar este tipo de trabajos y que requiere de una atención más especializada con los geólogos y los trabajos que se realizan, derivado de que están trabajando al límite, ¿no? Comentaba con el ingeniero Monterroso actualmente cuál es la problemática que se presenta en ese sentido, y son este tipo de cortes que se están manifestando en la Cacho, en la zona Río, con las nuevas construcciones, y que bueno, el propio departamento pues tiene su cuerpo de inspectores para atender este tipo de problemáticas, pero sí es algo que está creciendo y que debe ser atendido, y en ese sentido el propio reglamento lo hemos comentado aquí en el colegio, de que data de hace 23 años, que probablemente requiera de alguna revisión adecuada para que sean más claras ese tipo de trabajos que se están autorizando, ¿no? Sí, pero también es eso, están trabajando como les da la gana, pues, o sea, no se ve ninguna supervisión por parte de ninguna autoridad. Vemos tierra y piedras y los carros aparecen todos empolvados, camiones desde temprano, cosas de esas. No se ve que haya alguna autoridad que los supervise, que les diga, oye, limpia la calle, que saca las piedras, que está sacando, los careos, todo eso. Bueno, yo no Una la buena de Dios, los señores haciendo. no, realmente las autorizaciones conllevan las condicionantes, y en ese sentido deben de regirse las autorizaciones, y los peritos responsables, tanto como los propietarios, deben de atender en ese sentido y dar cumplimiento a lo autorizado. En caso de incumplimiento, bueno, tenemos los elementos en el propio reglamento para sancionar, corregir, y que en caso de reincidencia, bueno, la autoridad tiene la facultad para requerir a estas personas, y si es algún caso en específico que nos pueda dar, bueno, aprovechar aquí que está la autoridad presente. Los que están haciendo, los cortes que están haciendo ahí en la Guanajuato y la España, son los desarrollos que yo veo que me tocan, y que te digo, vemos
Bueno, Causan molestia entre las gentes. ingeniero, un inspector por la mañana. Tomar nota. Ya cuando me toque, pues ya sabe. No, yo creo que es importante, ¿no? Estar al pendiente también como peritos, y darle seguimiento, ¿no? a los trabajos, y no nada más ver que cuando obtenemos la licencia, bueno, pues ya la hicimos, ¿no? Y ya no volvemos a la autoridad hasta que requerimos la terminación de obra o el aviso de terminación de los trabajos. Entonces sí, en ese sentido, tomar con más responsabilidad nuestro trabajo, ¿no? Y con más seriedad. Y bueno, plantearlo también a los propietarios. En ese sentido, pues coadyuvar, sobre todo más ahorita en estos tiempos que estamos en temporada de lluvias. Y bueno, la autoridad pues tiene poco personal y mucha chamba por hacer. Y sí, calle Guanajuato y Colonia Cacho, por ahí estaremos. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Tiros autorizados? Creo que no lo hay. En ese sentido, cuando uno hace la solicitud, la propuesta la debe ser el solicitante, y bueno, habrá que conseguir un predio donde pueda darse el depósito del material sobrante, pero sí, algún tiro oficial por parte de la autoridad no se cuenta con un registro alguno. Es algo que también habría que revisarse, y bueno, en una posible modificación del reglamento, pues se hable un poco más de esta problemática, ¿no? Siempre los tiros se han ido alejando de la mancha urbana, y bueno, pues esa ha sido la solución, ¿no? No escrita, pero bueno, sí es importante, ahora sí que en su solicitud, pues le dejan la tarea al responsable, ¿no? Al propietario que solicita el movimiento.
Campoy. Si me permites, yo te puedo dar la respuesta. Sí, es un banco de tiro. Un banco de tiro está en la Colonia Salvatierra, está autorizado ahí por la Dirección de Ecología. Ustedes se acercan con el biólogo 20, hay ecología, y dicen, pues, quieren tirar tierra, ¿cuánto es? Y él puede autorizar. Y les da el lugar. Sí, por eso te digo, o sea, tú vas con 20 y él te va a decir, ¿mande? Sí, pero te digo, no llegas a ecología, cualquiera de ustedes llega a ecología y dicen que ocupan el banco de tiro y él te va a decir que te puedes tirar ahí. Esa carta que nos presentes el departamento y con eso te permitimos el movimiento de tierra. Esos son los documentos. Sí, con relación al señor que decía de la zona ahí en la Cacho. La Cacho, sabemos que es una zona que está poblada, que tenemos vecinos y cuidamos la zona. Si puede ser algo en particular, la piedra, la tierra, pues que nos avise, pero en general nosotros hemos estado yendo a visitas, tenemos ahí todos los movimientos de tierra. Nomás nos dice cuál es y vamos, sin ningún problema. Bueno, muchas gracias por su atención.